Vamos a hablar de los números, de la economía, con el director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Me estoy refiriendo a Isaac Rudnick, que está en línea con nosotros. Isaac, ¿qué tal? Buen día. Hernanda Isich lo saluda. ¿Cómo le va? Bien, bien, un gusto hablar contigo. Isaac, a ver, todas expectativas, pero expectativas a la baja. La única expectativa en alza es la de la inflación. Es lo único que le va comiendo el bolsillo a todo el mundo, ¿no? Sí, y consecuentemente con ese número que sube, también sube la indigencia, Uh-huh. porque los, digamos los hogares, las personas que no tienen ingresos suficientes para poder alimentarse adecuadamente, para poder adquirir los productos de la canasta básica alimentaria, Uh-huh. suben, digamos. O sea, el último informe del INDEC sobre el primer semestre muestra hay que tener en cuenta que es un semestre que hubo como consecuencia del arrastre del crecimiento del año pasado. Este primer semestre hubo un crecimiento del Producto Bruto Uh-huh. más o menos importante. Se calcula más o menos un 6%, 6,4 aproximadamente. Y en ese contexto, el informe del INDEC respecto a pobreza e indigencia también muestra que ha bajado un poquito la pobreza de 37,2 del último semestre del año pasado a 36,5. Los pobres en el país son las personas, hogares que no pueden adquirir un universo amplio de productos indispensables que van desde los alimentos, la energía, la vestimenta, etcétera, educación, Ahora, salud. Isaac, a ver, basándonos en eso, ¿no? En esos números. Esos números reflejan lo que pasó hasta mitad de año. La realidad es que si uno le da continuidad a la película, más allá de que hemos hablado en su momento, incluso con referentes del Observatorio de la Pobreza, de la UCA, si uno le da continuidad, digo, estamos en octubre, julio, agosto, septiembre, 21%, ese 36% de pobreza es prácticamente un recuerdo. O sea, ya estamos hablando de una pobreza más profunda y de una indigencia aún mucho más profunda, porque el incremento de alimentos está siempre por encima de ese 7% promedio del IPC. No, eso ni que hablar. Lo que está pasando en este segundo semestre es más o menos lo que vos estás planteando, pero aún dentro del primer semestre, de los números del primer semestre, en un marco de un pequeño descenso de la pobreza, hay un crecimiento de la indigencia. O sea, las familias que están dentro del 36-37% de pobreza, el año pasado eran un 8,2% que estaban por debajo de la indigencia. O sea, de esa franja de pobreza había una parte que era del 8%, del 8,2%, que no tenía que eran los más pobres, los que como vos dijiste en la introducción, los que están más abajo de los más abajo. Uh-huh. Y dentro de ese crecimiento del Producto Bruto que hubo este año y continuó este año, si bien la pobreza bajó un poquito, subió la cantidad de familias y de personas que no tienen los recursos suficientes para alimentarse. Subió al 8,8%. Según ese registro, en julio de este año, en el primer semestre de este año, 4 millones de personas en todo el país aproximadamente no tienen recursos suficientes para para poder adquirir esos alimentos básicos. Uh-huh. En diciembre del 2019, cuando asumió este gobierno, la cantidad de personas que estaban en esa situación eran más o menos 3.600.000, siempre según los registros del INDEC. O sea, que hubo un aumento en este periodo de las personas que están en situación de no poder adquirir sus productos alimenticios. Esto no es para hablar bien del gobierno de Macri, que obviamente fue un desastre
y fue muy agresivo con los intereses populares, con los ingresos populares. Pero ¿por qué piensa, por qué piensa, digo, hay como hay un latiguillo un poco perverso en todo? ¿Por qué piensa que tenemos que hablar de Macri cuando lo que está pasando es tremendo? Digo, tiene la sensación que alguien lo va a señalar y va a decir que usted es un economista de derecha y que está defendiendo a Macri por decir la verdad de lo que pasa. No, para nada. Lo que sucede es que por ahí las comparaciones sin la descripción del cuadro total pueden... O sea que en esa misma lógica usted podría decir que en el 2017 la mejora y la baja de la inflación comparativamente hizo del gobierno de Macri un buen gobierno. No, lo que hay que explicar, lo que sucede es que las estadísticas pueden ser utilizadas de diversa manera. Lo son, no Isaac. Lo son. Por eso digo, yo confío. A ver, yo confío en que usted es una persona seria, pero no termino de entender por qué hay una metodología de comparar con algo, porque digo, con esa misma comparación, alguien podría decir que en los últimos 8 años el mejor momento de la Argentina fue en el 2017, por la caída de la inflación. Por eso, lo que hay y eso sería, perdón, y eso sería justificar algo de lo que pasó en el gobierno de Macri, por decir la verdad sobre eso. No, por eso, lo que hay que cuando uno da a conocer un número, como en este caso, que son porcentajes de indigentes, de pobres del país, etcétera, etcétera, hay 2 o 3 cosas que son indispensables, que deben acompañar el número, que son indispensables para entender justamente qué significa, qué está reflejando. Por eso yo empecé explicando de que en un contexto de crecimiento del Producto Bruto interno, o sea, hay un crecimiento de la torta a repartir en el conjunto del país. En ese contexto hay un aumento de la indigencia. O sea, pero hay un crecimiento con respecto a qué. Hay un crecimiento del Producto Bruto Interno en los últimos 3 semestres. O sea, durante el año. Pero con respecto a qué momento. En el caso del 2021, el crecimiento es respecto al 2020, que o sea, ¿a usted le parece lógico que tenemos que discutir un crecimiento del Producto Bruto contra un año en donde la gente estuvo encerrada por lo menos la mitad del año? O sea, eso desde el punto de vista estadístico es serio, y discutir esto con respecto a lo que pasó en el 2019 lo deja mejor parado la gestión actual. No. No la dejan. Pero por eso, ¿sabe qué? Mire, hace muy pocos días hablábamos con la gente del observatorio de la UCA, el observatorio de la pobreza. Y se olvidaron que en algún momento adelantaron una estadística, cuando no lo hacían habitualmente, para señalar algo que después tuvieron que discutir, tuvieron que retrotraerse, pero nunca pidieron perdón por un número que pretendieron adelantar y que salió mal, porque no fue el nivel de pobreza que se justificaba. Entonces, hay una constante en las declaraciones de tener que justificarse sobre algún momento. Yo creo conscientemente, por eso nos parecía interesante escucharlo, que usted puede hacer un análisis de lo que está pasando actualmente, y efectivamente, si yo dejara correr la película que nos paralizaron a mitad de año, diría que tenemos mucho más pobres y más indigentes que los que acaban de medir, pero por una cuestión lógica, en 3 meses nos metieron 21 puntos de inflación, de ahí para arriba, ¿no? Porque acumulada es mucho más. Pero no hace falta justificar eso con respecto al macrismo. No entiendo por qué usted tiene que decir que esto no exime de la responsabilidad o que no quiere comparar al macrismo. Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué entra en discusión eso cuando el problema es que nos están comparando un crecimiento del PBI con un año en donde la gente estuvo encerrada? Encerrada, no pudo laburar. ¿Cómo no va a haber un crecimiento del PBI? Es una cuestión absolutamente lógica. Digo, eso llama a una manipulación estadística, a mi criterio, un poco más perversa que tener que justificarse contra el macrismo. No es un problema de justificación. Yo no justifico nada porque no soy ni macrista ni kirchnerista. Por eso,
Y entonces, ¿por qué debería ser necesario nombrar una gestión que terminó hace 3 años? Si el problema está en lo que está pasando hoy. Con esa misma gestión veíamos mucha más movilización de organizaciones sociales reclamando que la que vemos ahora. Ni que hablar de la CGT y todos los referentes sindicales. Pero ¿cuándo viste más movilización que ahora? En el 18 mucho más que ahora. Lejos. No, es relativo eso. Ah, ¿sí? En todo caso vos podés decir, no, eso es muy relativo. Si no, medí la cantidad de movilizaciones que hay sobre el 9 de julio, mes a mes. Sí. Y no creo de que comparativamente haya, ahora hubo durante esto. ¿Usted vio alguna movilización por el ajuste brutal con las jubilaciones, que el que se dio cuando se discutió en el Congreso el proyecto de reforma jubilatoria? ¿Ve la misma voracidad? ¿Ve la misma voracidad por un ajuste que arrancó en el 2020 frenando? Si vos hablas de una situación puntual respecto a cómo se dio ese proceso, también hay que contextualizar cómo se dio ese proceso. No, pero yo le pregunto, ¿usted ve hoy la misma posición de dirigentes defensores de los jubilados sobre... Eso es otra cosa. No, eso es otra cosa. Bueno, pero el silencio también forma parte de la hipocresía. Por eso decía yo, me llamó la atención, Isaac. Hay que adjudicárselo a los que hacen silencio. Sí. Eso es adjudicárselo a la dirigencia que hace silencio. Esa es otra cuestión. Por ejemplo, ¿a quiénes? Es decir, que hay organizaciones sociales, referentes de organizaciones sociales y organizaciones sociales que hoy, por formar parte del gobierno, hacen silencio, y que en la época de Macri no hacían silencio y se movilizaban, bueno, eso sí es una realidad. Correcto. Ahora, en la cantidad de movilizaciones que igualmente hay, independientemente que hay sectores de referentes de los movimientos sociales y del movimiento sindical que hoy hacen silencio porque son parte del gobierno o porque apoyan a este gobierno, no significa de que el proceso de movilización ahora sea menor que en la época de Macri. Bueno, para nada. A ver, Isaac, no hay movilizaciones ni reclamos de la CGT, de la CTA, de Barrios de Pie, del movimiento Evita. ¿Dónde está la movilización equiparable a la que usted hace mención? Digo, son varios sectores, Bueno, pero vos tenés que agarrar mes a mes, las noticias solamente con reflejar las noticias de la prensa, y te vas a encontrar con que durante todos estos meses hubo movilizaciones de decenas de miles de personas frente al Ministerio de Desarrollo Social, en Plaza de Mayo, frente al Congreso, acampes en la avenida 9 de Julio, que abarcaron varios días, y ese proceso, si no fue más importante que en algunos momentos de la época de Macri, te digo que pegan el palo. Ni remotamente, Isaac, realmente. Bueno, desde la corriente clasista combativa, del movimiento piquetero. Vos hablás de los dirigentes de algunas organizaciones. No, estoy hablando de organizaciones. Vos me querés justificar a través de... Eso no existe, no es así. ¿Cómo que no? No es así lo que vos decís. Ah, bueno. Claro, tomá las noticias de prensa de las distintas... de los distintos procesos de movilización durante los últimos meses, durante este año en particular, y durante el año pasado también, pero si querés tomarlo durante este año, bueno, digamos, no hubo semana que la avenida 9 de Julio no estuvo cortada, que no hubo movilizaciones que partían desde el puente Pueyrredón y desde el obelisco. No hubo prácticamente semanas donde esa situación no estuviera generada, donde hubiera
procesos de negociación pública entre las dirigencias de las organizaciones sociales opositoras y el ministro de Desarrollo Social, primero con Daniel Arroyo y últimamente con Juan Zabaleta. No hubo prácticamente... Todas esas movilizaciones cambiaron la caída que estamos viendo constante de un sector de la población. Durante esas movilizaciones, si no hubiera habido esas movilizaciones, obviamente que la caída hubiera sido mucho más abrupta. Claro. No cabe duda. Pero la situación de indigencia aumentó, la pobreza aumentó. La situación de indigencia aumentó y la pobreza, yo soy un director de un instituto que en líneas generales ha sido en los últimos años siempre acusado de ser oficialista con unos o con otros, de responder a uno o a otro. Y siempre hemos mantenido una línea de trabajo, por eso siempre fuimos atacados de distintos ángulos. Ahora, cuando estábamos en la época, cuando era la época del kirchnerismo, éramos acusados de hacer el juego a la oposición. Cuando estuvimos en la época de Macri, éramos acusados de hacerle el juego al kirchnerismo. Ahora, hay situaciones que hay que desmenuzarlas y analizarlas adecuadamente. Correcto. O sea, hubo una baja del desempleo. ¿Hubo una baja del desempleo? Hubo una baja del desempleo. Ahora, ¿hubo una suba del poder adquisitivo del salario? No, hubo caída del poder adquisitivo del salario. ¿Hubo crecimiento de empleo en blanco? No hubo crecimiento de empleo en blanco. Hubo crecimiento del empleo no registrado. Hubo crecimiento de la pobreza, y la pobreza desde el último semestre del año pasado a este primer semestre no creció. No creció, pero lo que pasa es que hay una situación ominosa que desde hace 3, 4 años nosotros tenemos una pobreza estabilizada entre el 32, 33 y el 42%. Entonces estamos en una década en que la pobreza se estabiliza en alrededor del 35-40%, cuando la década pasada estaba en el 25%. Correcto. Esos procesos estadísticos que llevan... Termina la idea. Una situación que atraviesa distintos gobiernos de distintos signos. Entonces hay un modelo que permanece indemne, a pesar de que pasa por distintas administraciones políticas de distintos signos. Y en ese contexto aumenta la indigencia. Correcto. Y la causa fundamental del aumento de la indigencia es el aumento sistemático de los alimentos. Para lo cual yo a esta altura entiendo que la política del gobierno para controlar esa inflación de alimentos no tiene un interés principal en lograr ese objetivo, por más que lo declame todo el tiempo. Correcto. No hay una voluntad y una decisión firme para controlar el proceso inflacionario, porque eso le permite resolver otros problemas de las grandes variables, obviamente como siempre, a costa de traslado de ingresos de los sectores más pobres a los sectores más concentrados. Sí. Ese camino, ¿sí?, que obviamente lo que acaba de definir es con claridad el doble estándar, la hipocresía con la que el gobierno se planta diciendo que favorece a los que menos tienen, pero como usted dice, las políticas implementadas están favoreciendo constantemente a los que más tienen. ¿Cómo se corta? ¿Cómo se cambia? Hay una petición de un plan económico. Hoy aparece en la tapa de los diarios que Massa va a plantear un plan de estabilización. ¿Dónde debería estar anclado ese plan de estabilización? El plan de estabilización, que voy a empezar por lo que plantea el gobierno, vienen discutiendo desde hace un tiempo, yo creo que desde antes de la asunción de Massa, la aplicación de lo que se llama un plan de estabilización. Los planes de estabilización siempre son, por lo menos hasta ahora, siempre han sido a costa de los ingresos de los sectores populares. O sea, de estabilizar una situación donde, estabilizar entre comillas, una situación en la que hay, como hay en este momento, una distribución muy injusta
muy injusta de los ingresos del país. Por eso yo te decía al principio, hay un crecimiento, se agrandó la torta, pero los más pobres están cada vez más pobres. Entonces, lo que creció de la torta fue a otro lugar, fue a los sectores más concentrados, fue a los sectores más ricos del país. Entonces, si ellos van a estabilizar en esta situación, estabilizar entre comillas, en esta situación, bueno, se estabiliza un proceso de traslado de ingresos permanente de los más pobres a los más ricos. ¿Por dónde debería empezar un plan de estabilización que tuviera otro sentido? Primero, como mínimo, el congelamiento de los precios de los 60 productos de la canasta básica de alimentos. Eso es una cosa que se cae de maduro. Ahora, ¿cómo se consigue una estabilización con la credibilidad cero que hoy tiene un ministro de Economía que todos los días inventa un dólar nuevo? No, bueno, el problema que enfrentamos todos y que el gobierno enfrenta, es que es un gobierno muy débil. Es un gobierno muy débil que no tiene posibilidad de un gobierno débil que maneja prácticamente a las centrales obreras a placer. Sí, maneja las centrales obreras a placer. Puede ser esto que vos, como vos lo planteás, fundamentalmente no tiene ninguna posibilidad, ni ninguna decisión, ni ninguna gana de ponerle los puntos a los formadores de precios. Y las centrales obreras que apoyan a este gobierno se supone que tampoco. ¿Cómo? Y las centrales obreras que apoyan al gobierno y el ajuste se supone que tampoco, porque no se ven que estén reclamando sobre eso, salvo en algún anuncio destemplado. Sí, por eso tenemos una diligencia. Estamos en un problema muy grande, porque el gobierno tiene una doble vara, un nivel de hipocresía donde dice una cosa pero efectivamente está haciendo otra. Usted dice que es un gobierno débil, es el gobierno que tiene el apoyo de las centrales obreras y de los grandes popes sindicales y de algunas varias organizaciones sociales importantes, y dice que es un gobierno débil. ¿Qué debería hacer un gobierno fuerte en ese concepto para revertir esta tendencia? Si aparte los que están gobernando son los que dicen que están a favor de los que menos tienen, ¿no? Claro, pero es un gobierno débil que para lograr de que los grandes productores y exportadores saquen los granos de sus silos a donde lo tenían acobachado, tuvo que cederle trasladándole más ganancias, porque nadie puede afirmar de que ese sector en el último tiempo, en los últimos años y sobre todo en el último periodo, después durante este año, incluso durante el periodo del que viene después de la guerra entre Ucrania y Rusia y suben los precios internacionales, le puede decir que perdió plata, digamos. Ganó y ganó mucho, pero para poder lograr el gobierno hacerse de las divisas indispensables para mantener un mínimo funcionamiento de la economía, tuvo que cederle trasladándole más ingresos y llevándole la cuestión, el tipo de cambio a 200 pesos. Pero esto fue ahora, hace 2 meses, mes y medio. Bueno, pero en mes y medio fueron 7-8 mil dólares. Sí. 7-8 mil millones de dólares. Entonces no era poco, era un corto tiempo, pero era mucha plata. Entonces, eso marca después de una pulseada de varios meses. Tuvo que arrodillarse ante esos sectores. Entonces, eso es una manifestación de una debilidad enorme. Sí. Por supuesto que ante los reclamos de las organizaciones sociales que van y se plantan ahí en el Ministerio de Desarrollo Social durante varios días para garantizar de que el gobierno le mantenga un flujo más o menos coherente de traslado de alimentos a los comedores populares, a los comedores comunitarios que siguen existiendo y son una manifestación de cuál es la situación que viven estos sectores.
ante ese reclamo, la gente tiene que ir y acampar ahí varios días para que efectivamente, medianamente, esa situación se sostenga. Pero obviamente ante estos otros sectores se arrodilla y tiene que ceder. Bueno, ahí tenés una situación, una manifestación de esa situación de enorme debilidad que tiene el gobierno. Y si vos me decís que es acompañado ese accionar por la conducción de algunas organizaciones sociales que son parte del gobierno y de una dirigencia sindical, algunos de los cuales tienen un relato muy combativo, pero a la hora de los bifes apoyan porque dicen, bueno, esto es lo que se puede hacer, es lo único que se puede hacer. Y también dirigencia empresaria. Bueno, la dirigencia empresaria es la que está del otro lado. Y también dirigencia eclesiástica. Sí, por supuesto. O sea que un gobierno débil que tiene el apoyo de los sindicatos, el apoyo de algunas organizaciones, las más potentes del país, son parte del gobierno, que tiene el apoyo de la iglesia, que tiene el apoyo de un sector importante del empresariado, para poner una referencia, podríamos dejar a Mendiguren, digamos, como tener una referencia de dónde está apoyado el gobierno en ese aspecto, es un gobierno débil. Es un gobierno débil porque está a merced de lo que le pidan esos sectores. De lo que le pidan los sectores más poderosos, porque todo confluye ahí. Isaac, le agradecemos mucho por el contacto. No, gracias a vos. Que tenga un buen día, chau. Dale, vos también. Y te agradezco el intercambio de ideas. No, por favor, es muy difícil salir de la encrucijada porque el gobierno débil tiene el apoyo de todos. El problema por ahí es la poca credibilidad, incluso de esos sectores. Pero bueno, hacia allí tendremos que ir. El aprete de todo eso, pero sobre todo los más poderosos, porque en esa disputa de intereses lo que va dejando claro es quién se va enriqueciendo y quién se va empobreciendo. Claro, totalmente. Entonces, los que se van enriqueciendo son los más poderosos, los que se van empobreciendo son los sectores del campo popular. Y no puede salir de ese camino, y no quiere tampoco, obviamente. Bien. Isaac, que tenga un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí estábamos hablando con Isaac Rudnick.